Buenos días a todos. Mi nombre es Edgardo Sánchez, soy director de desarrollo de SH Colombia. Quisiera darles la bienvenida a este encuentro de SH en formato virtual que hemos denominado Diálogos entre CEOs y directivos de capital humano. Este es uno de los eventos más importantes, ya que es la primera vez que se realiza en todos los países donde tiene presencia SH. Este evento en España ya lleva 6 años. Como les decía, se realizará en los 11 países donde se encuentra nuestra organización. Como ya saben, nos encontramos en España, Portugal, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Siendo DSH el mayor ecosistema de directivos de capital humano, el cual permite a nuestros asociados tener la posibilidad de compartir experiencias a nivel internacional. Volviendo a la actividad que lanzamos en el día de hoy en DSH Colombia, y que repito, tiene un gran valor para nosotros, ya que permite poner en relación la visión de los CEOs y la visión de los directivos de capital humano. Bueno, nuevamente agradecerles y me gustaría darle la palabra a la presidenta de DSH Colombia y vicepresidenta ejecutiva de Talento Humano de Grupo Bolívar, quien va a moderar el primer panel, Libby Betancourt. Bienvenida, Libby, ¿cómo estás? Hola Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto Bien. estar en este panel y en este evento que es tan importante para nosotros. Realmente es muy satisfactorio saber que estamos finalizando un año ya con un capítulo en Colombia consolidado y obviamente tenemos muchas ganas y mucha ilusión de seguir potencializando nuestra comunidad de directivos de talento humano. Y bueno, yo estoy emocionadísima porque tengo el placer de moderar un super panel. Tenemos invitados a 3 CEOs de diferentes sectores que además vamos a tener la oportunidad que nos cuenten desde su perspectiva cómo están viendo nuestro liderazgo, nuestros retos en talento humano. Entonces, quiero invitar muy especialmente a Camila Escobar, que es la CEO de Juan Valdez. Camila. Hola, Camila. Un Hola gusto Libby, buenos días. También quiero invitar a Marcela Vaca, que es CEO de Geopark. Entonces, si ustedes ven, tenemos un sector de consumo como es Juan Valdez y una organización de petróleo, que también energía, que es muy importante. Y por Hola último, Libby. hola Marcela, ¿cómo estás? Y quiero también invitar a Andrés Aguirre, que es el CEO del Hospital Pablo Tobón Uribe, que también está en este mundo de la salud que con la situación que hemos tenido en estos últimos meses, no solo en Colombia, sino en el mundo, pues ha tenido retos también muy importantes. Entonces, Buenos días. hola Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, realmente es un súper gusto tenerlos en este panel y vamos a hacer unas preguntas muy específicas alrededor de talento humano. Muy seguramente ustedes dentro de todos sus roles tienen diferentes visiones y perspectivas de lo que esperan además de nuestras áreas de talento humano. Y quiero hacer una primera pregunta, Andrés, pero bienvenidas las consideraciones, observaciones o diferentes puntos de vista alrededor de ella. La primera pregunta es, ¿cuál es la visión, Andrés, que tú consideras para el futuro de talento humano después de esta era post-COVID? Bueno, muchas gracias. Yo voy a dar palabras claves porque tenemos muy corto tiempo. Entonces aprendí eso, ¿sí? Palabras claves van a ser bienestar, seguridad biológica, salud mental. Pónganle cuidado a esto porque el mundo ya vivía una pandemia de problemas de
de depresión. Vamos a tener otro reto que en un hospital sí que se vive, y es que el trabajo a distancia nos va a generar exigencias tremendas en lo que debe ser la transformación de las culturas organizacionales y cómo nos sentimos conectados realmente con las personas. El mundo digital nos facilita una interacción, pero también reduce las interacciones humanas. No es lo mismo estar conectado a un toque y generar un aparente vínculo digital con el hecho de crear relaciones humanas que necesitan no de toque, sino de tacto, y que una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Y voy a terminar con esto, porque uno de los grandes retos que siempre ha tenido la gestión humana es la conexión de las personas con una historia, con una misión, una inspiración. Yo siempre pongo el ejemplo que me gustan los juegos de palabras. Había una clara conexión entre el arte, el artesano y el artefacto, entre la panadería, el panadero y el pan. Cuando el pan salía mal, el panadero sabía que algo había hecho mal en su arte y solo terminaba el turno una vez que el pan estaba hecho. Hoy hemos perdido esa conexión, que es lo que estamos viendo en los millennials. Hoy en un hospital es muy importante, y en cualquier empresa, crear historias que nos conecten con la vida. Si el CEO de las relaciones humanas no comprende eso, las empresas van a tener problemas, muy conectadas digitalmente y desconectadas completamente de la realidad. Andrés, muchas gracias. No sé si Marcela tiene algo para complementar. Sí, gracias Vivi y gracias además a la organización por tenernos acá y estar compartiendo cosas que hoy realmente se volvieron vitales para el futuro, no solamente de las familias, sino también de nuestros negocios, no importa el sector al que pertenezcamos. Yo creo que los equipos de recursos humanos vienen absolutamente exigidos en los últimos meses, nunca se había sentido su sentido crítico fundamental tanto como en los últimos meses que hemos vivido esta pandemia. Y cuando hablamos de post-COVID, la verdad, el post-COVID es el resto de nuestra vida. O sea, yo creo que la pandemia va a seguir, los hábitos cambiaron, el futuro es por supuesto incierto, y todo esto nos ha llevado a agilizar una cantidad de cambios de los que nosotros no éramos conscientes. Y en este, digamos, en este mundo tan loco que nos dejó la pandemia, los equipos de recursos humanos son fundamentales porque se vuelven, número uno, guardianes de la cultura. La cultura se convirtió en un activo importantísimo para las compañías, porque es lo que logra atraer y comprometer a la gente en el propósito común que tiene un negocio. Se volvieron fundamentales y van a ser fundamentales en la redefinición de los perfiles, en la identificación de habilidades nuevas que estos retos nos imponen, en la redefinición de los objetivos. Hoy la gente sus objetivos van a estar absolutamente concentrados en resultados más allá de su ubicación, y por supuesto son la pieza fundamental en la gestión del cambio y en la gestión de los esfuerzos de transformación a los que todas las compañías nos vimos obligadas. En los equipos de recursos humanos está realmente es el centro de mantener los equipos motivados, integrados, sanos, y no quiero redundar en lo que dijo Andrés, pero claramente la administración de nuestro talento pasa ya no simplemente de lo que hacen a cómo están, y los equipos de recursos humanos son fundamentales en contribuir a que estos equipos, que además lo han dado todo durante la pandemia, a través de sus cámaras y a quienes les hemos conocido, sus familias, sus vidas, sus preocupaciones, sus ansiedades, puedan estar motivados, pero sobre todo puedan estar sanos emocionalmente. Y esa es tal vez la clave de los equipos de recursos humanos en el post-COVID, tener equipos sanos, comprometidos y absolutamente partícipes del propósito común que nos vuelve equipos a pesar de la distancia. Muchísimas gracias, Marcela. Creo que aquí ustedes han puesto varios elementos fundamentales, empezando por el post-COVID, que es pues la realidad
de lo que estamos viviendo, la importancia de los vínculos, de la cercanía, de la identidad, del saber el para qué es que estamos y hacemos parte de una organización, y lo que ponía sobre la mesa, y es ese reto que tenemos tan grande de mantenernos sanos y de cuidar y ir potencializando la cultura de cada una de las organizaciones, porque en la distancia se genera, se puede generar un vínculo, pero hay que hacerlo consciente. Antes no era necesario porque teníamos estas dinámicas constantes presenciales. Hoy en día tenemos que movernos a nivel consciente de cómo ir generando esas conexiones y esas relaciones. Y en función de eso, me gustaría preguntarles cuál es entonces el perfil de ese director o esa directora de talento humano en el futuro. Pues, Lidy, si me permites, entonces tomo la segunda pregunta. Yo creo que eh, los directores de recursos humanos son y se ha ratificado que siguen siendo la mano derecha de los CEOs. Muchas veces las juntas y los CEOs estamos muy enfocados en el negocio y le dejamos realmente a los equipos de talento la responsabilidad de asegurarse de que es ese equipo que hace posible los resultados esté bien. Y en ese sentido los directores deben ser absolutamente empáticos, promotores de un liderazgo consciente y sensible, flexibles. Casi que quisiéramos ser perfectos, ¿no? Pero yo creo que los tenemos. Pero flexibles, que sean absolutamente innovadores, increíble la carga que tienen encima, ¿no? E innovadores en todo, como tú lo decías, en la forma de aproximarse a la gente, en el uso de la tecnología para hacerla amable y humana, en cómo retan el statu quo para decirnos hay que tomar decisiones más ágiles, hay que revisar los perfiles, hay que potenciar a alguien, hay que capacitar a gente, porque nosotros tenemos personas en nuestras organizaciones que son de todas las generaciones, ¿no? De la A a la X, a la Y, a la ya no me acuerdo cuántas más generaciones, pero todas tenemos además una aproximación distinta a la tecnología. Y a veces estamos tan preocupados los directivos de estar sacando el negocio adelante que no estamos viendo hacia atrás quién se nos está quedando. Y ese es el rol que tienen los equipos de talento humano. Y por supuesto, el reto es responder a un mercado incierto que tiene nuevos hábitos desde el consumo y Cami lo sabe mejor que todos nosotros, nuevas expectativas. Y lo sentimos nosotros desde el petróleo y de cómo la sostenibilidad y lo que se nos exige a quienes generamos energía nos trajo esta pandemia, y responder a esas necesidades y la capacidad de adaptar nuestros modelos de negocio y, por supuesto, al adaptar nuestros modelos de negocio, adaptar y potenciar nuestros equipos. Entonces es un perfil casi que de persona perfecta, no es para poner ninguna presión sobre ustedes, pero son la mano derecha nuestra, sí, son la mano derecha, son los cuidadores en el sentido más grande del término, y que nos están sentando siempre, digamos, como jalándonos en el polo a tierra, pues porque los negocios son los negocios, pero los equipos son quienes lo hacen posible. Marcela, muchas gracias. Y en ese orden de ideas me encantaría preguntarle a Camila, ¿cuál crees tú que es ese rol de las áreas de talento humano en este futuro de la transformación en la que estamos? Claro que sí, Livi. Yo creo que esa pregunta es una que nos hemos hecho tal vez todos en nuestros negocios, y yo les quiero contar algo. No sé si ustedes vieron durante la pandemia que había como un meme que decía que nada impulsó tanto la transformación digital, ni los CEOs, ni el CTO, sino la pandemia. Y creo que todos lo vimos y efectivamente todos hemos vivido y acelerado una transformación digital, pero yo quisiera centrarme hoy en que si yo pudiera volver a escribir ese meme, no diría que fue la transformación digital, sino la transformación de la captura de oportunidades que en nuestras diferentes industrias, acá tenemos 3 súper diferentes, pero de cada uno de nosotros, temas que estaban sobre la mesa y que nos permitió aproximarnos más cerca a eso. ¿A qué me refiero? Particularmente, bueno, transformación digital, todos lo sabemos. Camila, se nos fue Camila. Ya le voy a... Mientras, sí. ya volvió Camila. Aquí volvió.
Camila, te pedimos unos minutos, unos segunditos. Estabas hablándonos Justo, que de la transformación digital. Ahí te quedaste. Mil disculpas. Entonces les decía, bueno, la transformación digital claramente fue una. Lo segundo es la sostenibilidad, que se refiere a la captura del valor no solo de lo económico, sino lo social y lo ambiental. Pero la tercera, que para mí ha sido clave, es lo que se refiere a cómo evoluciona el talento y cómo evolucionan las habilidades. Y eso era algo que en particular en consumo masivo estaba sobre la mesa, no solo innovar en productos, en servicios, en canales, sino innovar como organización, cómo nos enfrentamos a los diferentes retos. Y Marcel lo mencionó también el doctor Aguirre. Tenemos temas de cuidado profundo de las personas, tenemos temas de nuevas habilidades y tenemos temas de bienestar, no solamente nosotros mismos y de nuestros colaboradores, sino de las personas a las que tocamos. Entonces, si yo les pudiera decir, yo creo que realmente el rol de recursos humanos dentro de esta transformación es clave, no solamente para facilitar las otras transformaciones, pero también porque en sí mismo recursos humanos se está transformando. Hemos oído que cada vez los roles van a cambiar, hay más automatización de procesos y claramente este rol de recursos humanos va a ser clave y es clave ya en sí mismo en una transformación. Perdón el corte, justo cuando está diciendo transformación. Hay algo que quiero expresar, volviendo a esta transformación. Recursos humanos siempre se preocupaba por elegir gente competente. Ahora el reto es que no se vuelva incompetente en el futuro, ¿sí? Entonces hay que pensarlo más allá. Michael Hammer, el padre de la reingeniería de los procesos, tiene una frase bellísima. Dice, el secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prospere en un futuro que no puede ser previsto. Así que si me preguntan también qué va a ser el CEO, va a tener que ser más experto en ciencias humanas. Necesitamos ese ser perfecto que sepa sociología, antropología, psicología, tiene que saber de eso más que hoy, más que nunca. Va a haber también que tener retos. Recordemos que uno de los grandes problemas del mundo es la corrupción en ética y bioética, en la formación del criterio humano, y va a tener que también que tener habilidades matemáticas, o sea, va a tener que ser una persona que utilice cerebro derecho y cerebro izquierdo, porque hoy hay muchas herramientas para medir desempeño, además para medir el estado de una organización, cultura, clima, riesgos y colaborar, y necesita capacidad para analizar esos datos. Así que vamos a necesitar no ángeles, sino serafines y querubines. Gracias, Andrés. Y ahí me parece importante en lo que ustedes están poniendo sobre la mesa. Ahorita Marcela hablaba más o menos que eran tantas las características que necesitaban que ese mano derecha de talento humano tuviera, que podía ser cuasi perfecto. Y ahora tú, Andrés, estás poniendo sobre la mesa temas que tienen que ver no solo con el CEO, sino también con lo que se espera a futuro, que debe ser digamos, lo que están esperando de esas direcciones de talento humano. Me encantaría como última pregunta escucharlos a cada uno de ustedes como CEOs, qué es lo que ustedes demandan en este momento de esos directores de talento humano, qué es en lo que nosotros debemos ocuparnos, cuidar y trabajar y desarrollar. Las damas primero. Sí, si quieres, yo empiezo. Para tomar decisiones y para que sean ágiles y nos podamos adaptar, lo primero que necesitamos es información. Tenemos que tener, estos equipos de talento son el termómetro de la organización y nos dicen qué están pensando, cuándo lo están pensando y eso nosotros necesitamos para tomar decisiones. Y ahí pasa por el contacto directo, pasa por las tecnologías, por las herramientas que tengamos. También nos dan la temperatura de lo que está pasando alrededor. Yo creo que lo que está pasando en nuestras industrias, lo que pasa en nuestros empleados, las necesidades mismas del negocio y hacen que todo esto se sume para hacer un negocio exitoso. Toda esa información es vital para nosotros. También necesitamos de ellos que se cuiden, porque como en todas
en todas las organizaciones, el doctor Aguirre lo sabe más que nadie, están los enfermos y todo el mundo está al enfermo con la atención al cuidador. Y necesitamos que estén sanos, actualizados, atentos, y a veces las organizaciones, pensando en los problemas de todos los empleados, se olvidan en el equipo que está administrando a todo el resto de la gente. Bueno, y que se tengan el foco en las personas, mientras nosotros podemos tener el foco en el negocio. Y por supuesto, otra vez, gerentes, doctora Aguirre, CEOs perfectos, juntas directivas perfectas. Ok, muchas gracias, Marcela. Camila, ¿tú qué crees y qué demandas como CEO de qué debe pasar con nosotros como directores de capital humano? Bueno, coincido absolutamente con Marcela, creo que ha hecho un resumen súper amplio de los temas que estamos requiriendo de nuestros partners y compañeros de viaje en talento humano. Añadiría algo, y es que hemos visto ahorita muchísimo, y es un conocimiento profundo del negocio y de la estrategia. En realidad, para poder construir y para poder hacer la entrega de todo esto que Marce nos está contando, cada vez más necesitamos a personas en talento humano que estén cerca de la operación, que conozcan las dificultades de primera mano, que se planteen de la mano con los equipos de estrategia la estrategia del negocio, porque solamente de esta forma van a poder articular todo el bienestar, las habilidades, las capacidades de la organización hacia adelante. Entonces, construiría con Marce sobre ese punto en particular, que si bien antes uno podía pensar que talento humano tenía, digamos, un alcance y podía no necesariamente estar tan cerca del negocio, creo que hoy en día pues no es viable, no es posible. Muchas Pues gracias. yo me uno a Marcela y a Camila, que tocó el tema. Es que el director de recursos humanos tiene que ser un experto estratega. Yo no soy, y simplemente porque aprendí una cosa en la administración, que la estructura sigue a la estrategia. Si usted cambia de estrategia y no cambia su estructura, no hizo nada. Es como un elefante. Usted puede ser experto en coaching de elefantes, hipnosis de elefantes, y le dice, vamos, tú puedes volar, salvo que sea Dumbo, el elefante no le va a volar. Así que que una organización tiene que aprovechar las oportunidades y tiene que modificar la estrategia, el CEO de recursos humanos va a ser fundamental. Y termino con esto, es que esta pandemia nos enseñó, yo lo he expresado de esta manera, teníamos antes el PHBA, ¿sí? Y tuvimos que votar la P en marzo, la P no nos sirvió para nada y tuvimos que utilizar la I, improvisar, hacer, verificar y actuar. Pero soy músico y termino con esto. Esa improvisación, una cosa es improvisar y otra cosa es salir improvisado. El buen músico sabe improvisar. El que no se ha preparado sale improvisado. Entonces vamos a tener que tener un director de recursos humanos que aprenda ahí, que sea tan extraordinario músico, que ponga esa orquesta a aprovechar todas las cosas y que sepa que el elefante no le va a volar por mucho que piense con el deseo. Tenemos que transformar las organizaciones. Muchas gracias. Ay, Andrés, Camila y Marcela, muchísimas gracias. Creo que ustedes han puesto sobre la mesa elementos muy importantes. La importancia que hoy, si antes hablábamos que teníamos que estar cerca al negocio, pues hoy es todavía más importante, y esa conexión con los equipos de estrategia y lo que hablabas, Andrés, me parece poderosísimo, que improvisar exige más. No es no saber, todo lo contrario. Para poder improvisar, tenemos que saber, y esa conexión es importante, al igual que la información. Y la verdad también, Marcela, me parece muy, muy chévere el punto que tú tocas alrededor de cuidarnos, porque a veces estamos tan pendientes de lo que le pasa y lo que tenemos que cuidar a las personas, que se nos olvida un poco que nosotros tenemos que estar bien, incluso para poder dar ejemplo, que creo es un poco lo que Andrés en sus dinámicas con el hospital también ha tenido que trabajar para que los médicos estén bien y puedan cuidar a los enfermos. De verdad, muchísimas gracias por este espacio muy enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias, es una alegría compartir con ustedes. Vamos a aprovechar un gusto.
Vamos a aprovechar a compartir con ustedes una pregunta del público que nos acaban de enviar, para quien quiera y pueda responderla. Es ¿cómo se prepara o se debe preparar a los equipos de recursos humanos para cumplir las necesidades planteadas en este foro, puesto que también como personas viven los efectos de esta crisis, ¿no? No sé quién quisiera responderla y si alguien quiere acotar algo. No, invertimos, yo contesto en el hospital. Este hospital invierte en formación de su grupo humano más de cerca de 4 millones de dólares al año en la formación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Otra vez, ¿usted qué forma en la estrategia? Yo hablaba de las ciencias humanas, existen muchos diplomados a través de la cercanía con la universidad. De hecho, el hospital hoy tiene diplomados en ética, bioética, cuidados al final de la vida, y el CEO de recursos humanos tenemos que invertirle en formación. Tenemos afortunadamente una unidad de investigación que nos enseña y les enseña herramientas de medición y análisis de datos, y es rodearlo. Así como todos hacemos un plan de formación, el CEO necesita también un plan de formación. A veces lo exprimimos más de la cuenta y no le damos lo que él también necesita. Yo sé si- quisiera sumar, si me permites, que yo creo que los equipos hoy están llamados a ser complementados con habilidades nuevas. Creo que siempre hablábamos, digamos, un equipo de recursos humanos típico, ¿no? El psicólogo, un ingeniero industrial, posiblemente un abogado. Hoy necesitamos habilidades nuevas. En información claramente la vamos a necesitar, en psicología lo vamos a necesitar, pero no psicología organizacional. Otros niveles, realmente tenemos que reconocer que tienen la misma carga en el hogar que tenemos el resto. Nosotros hemos creado un programa en la compañía para apoyar, para liberar en parte esas cargas. Se llama Geote Cuida y estamos dando apoyo psicológico, logístico, tributario, legal. O sea, vamos a tratar de aliviar todos que puedas levantar un teléfono y pasarle tu preocupación a un equipo de profesionales que te ayuda para que tú puedas trabajar. Y esto es vital. Este apoyo es vital también para los equipos de recursos humanos, pero sobre todo complementar capacidades, y esas capacidades nuevas que estamos viendo hacia afuera de la organización. También hoy los equipos de recursos humanos tienen nuevas exigencias y a veces formarlos no es suficiente porque hay formación que se logra y hay otras que simplemente hoy no existían. Y vamos a tener que identificarlo, y las habilidades para cada negocio son distintas. Excelente, Marcela. Yo coincido, para complementar, yo coincido absolutamente. Yo creo que en recursos humanos, en talento humano, así como en muchas otras áreas de la organización, necesitamos habilidades nuevas. Cuando oía tu pregunta, me parecía difícil contestarla porque siento que en parte de la pregunta se refería a cómo podemos capacitar en la crisis mientras que estamos en la crisis. Y cuando pensaba eso, creo que, o como hemos aproximado nosotros, que seguramente tenemos todavía mucho que aprender, pero son tres formas. Una es formalmente capacitar a los recursos de talento humano, pero también del resto de la organización, en metodologías ágiles. ¿Para qué? Porque ante la incertidumbre, ante la improvisación, ¿cómo efectivamente podemos abordar de manera estructurada y disciplinada la prueba y el error? Entonces, entrenarnos todos, y particularmente nuestro proyecto ágil, de hecho, está liderado por talento humano, por recursos humanos. Entonces, uno es metodologías ágiles. Otro que les diría es algo muy bueno de la pandemia, es que ha puesto el conocimiento muy cerca. O sea, esto que estamos haciendo seguramente no lo hubiéramos podido hacer en otras instancias, hubiera sido más difícil. Y hay muchísimo conocimiento que se está generando alrededor de talento humano en particular. Entonces, creo que es una segunda vía inmediata de capacitación o de poder compartir experiencias. Entonces, creo que eso es maravilloso para los equipos de talento humano. Y la tercera, que esta es muy personal, pero creo que Andrés y Marcela me van a entender, es a partir del ejemplo y la compasión y la empatía que se construye en equipo. Acá, en este momento en particular, si bien estamos construyendo esas habilidades, nos estamos preparando para contratar y desarrollar a la gente en otros temas, estamos capacitándonos y creándonos y fortaleciéndonos como líderes juntos.
Entonces, ese ejemplo, esa empatía entre el equipo de liderazgo, del cual hace parte clave la persona de talentos humanos, de recursos humanos, creo que es la tercera vía que yo diría que en este momento en particular durante la pandemia nos ha ayudado a nosotros. Excelente, Camila. Muchísimas gracias. Tengo, ya que tenemos unos minutitos más, sumo una pregunta más del público, que sería, bueno, ¿cómo deben ver el concepto de productividad los equipos de recursos humanos en esta nueva realidad, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que se deben cuidar y cuáles serían esos factores detractores de la productividad de nuestros equipos? No sé si... Para un hospital sí que es importante la productividad, pero otra vez estamos en mundos diversos. Entonces, pongo elementos. Hoy en un hospital, la productividad, si no cuidamos a nuestra gente y se nos infecta de COVID o se nos deprime, sacamos gente de alta especialidad que no va a poder prestar su servicio. Entonces necesitamos, yo creo que se ha dicho, gente con bienestar, que va mucho más allá de la salud y que necesita, voy a dejar ahí otra cosa importante, que le apoyemos la familia. La productividad hoy no pasa solo por el individuo, sino por sus grupos familiares. Una persona que llega angustiada, frustrada y con serias dificultades en el hogar no va a poder aportarle todo lo que quiera a la organización. Dos, la productividad que hemos hecho aquí. Tenemos ingenieros de procesos, la productividad la construimos entre todos. Tenemos ingenieros de procesos ayudándonos a entender la parte asistencial y la parte de procesos con metodologías Lean y Sigma. Creo que estamos orientados o necesitamos introducir más esas herramientas para saber dónde estamos teniendo desperdicios y cosas que no se deban hacer. Es el uso inteligente del trabajo, pero no para, yo debo decir, no para exprimir a la gente, sino para ser más responsables socialmente con recursos que son escasos. Y tenemos que ser muy cuidadosos, diría lo tercero, con la medida de la productividad. Y se los voy a expresar también desde un hospital, que es productivo para un paciente. Entonces, tenemos dos áreas distintas. El producto, hacer muy rápidamente exámenes de laboratorio, procesos, pero tenemos otra cosa que es ese manejo del ser humano. Muchas veces una conversación de 30 minutos le alarga, le genera mayor bienestar a un paciente que hacerle un montón de exámenes. Cada organización va a tener que pensar. Y finalmente, algo que es muy importante para la productividad es que una organización no es productiva si no es socialmente responsable. Es decir, minar la reputación de una institución solamente produciendo PIGs, pero deteriorando personas, deteriorando el ambiente, es lo más improductivo del mundo. Dejo esas reflexiones alrededor de la productividad. Excelente. No sé si Camila o Marcela quieren aportar algo. Yo tal vez solamente sumaría que como lo mencionó Andrés, la productividad es distinta en cada negocio. No es lo mismo Juan Valdez que por supuesto una compañía petrolera, pero es importantísimo la definición de los objetivos. Hoy más que nunca cuando estamos a la distancia, que la gente tenga claro qué se espera de ellos, que eso esté alineado a unos objetivos que además, como estamos en el mundo que estamos, esos objetivos además son móviles y flexibles. Y para que tú estés alineado, o sea, hay unas cosas que son, digamos, unas columnas vertebrales, pero tienes que estar listo para moverte. Y los objetivos deben estar acorde con ello. Pero para que estas dos cosas no se desordenen, la comunicación es vital. Todos tenemos que estar, sobre todo en este momento, o sea, donde no nos vemos, donde tú te conectas con 8 personas y se te olvidaron las otras 100 o las otras 400 en nuestro caso. La comunicación entre todos los equipos es absolutamente vital y es lo único que nos va a mantener tranquilos. Aún en crisis, la comunicación nos mantiene al menos baja la ansiedad y absolutamente alineados con un propósito, por más que este cambie o se adapte según las circunstancias. Y en ese sentido, esas son nuevas habilidades de los equipos de talento humanos, tienen que ser comunicadores en sí mismos y tienen que trabajar muy de la mano con los equipos de comunicación interna de las compañías. Diría que casi que son uno solo.
Excelente, muchas gracias, Marcela. Bueno, Camila. Sí, rapidísimamente, solo para complementar, absolutamente de acuerdo. Hay un tema que hemos pensado mucho nosotros alrededor de recursos humanos y es cómo durante la pandemia hubo temas tan urgentes que le quitaron foco a algunos procesos que tenía la compañía. No estoy diciendo que algo sea más importante que el otro, porque claramente el bienestar es lo más importante y es parte fundamental del rol de recursos humanos de ayer, de hoy y de siempre. Pero, ¿a qué me refiero? A que particularmente hay procesos, por ejemplo, de evaluación de personas, de desarrollo, que en el caso Juan Valdez, de nuevo, tenemos industrias diferentes, durante un tiempo pues estuvieron un poco más apagadas. Y yo creo que para incrementar la productividad de los equipos ya es necesario, si alguien más tuvo más en bajito el desarrollo en términos de evaluaciones, retroalimentación, guía a los equipos, es hora de prender ese switch de nuevo para incrementar la productividad. Excelente, excelente. Bueno, ya no me queda más que agradecerles. Gracias Camila, gracias Marcela, gracias Andrés, gracias Libby por participar este día en este panel. Realmente fue muy interesante. Y bueno, ahora avanzaremos al siguiente panel, así que ya los despido y los libero. Yo quería... Les agradezco nuevamente. Sí, Libby, por favor. Sí, solo ustedes han puesto sobre la mesa con estas últimas dos preguntas elementos fundamentales que creo que todos en talento humano nos estamos, digamos, preguntando y trabajando y además los han conectado. Un tema a nivel de conocimiento, desarrollo y otro con productividad. Creo que son dos retos que tenemos de manera permanente y que vuelven y generan un balance entre cómo seguimos alineando los objetivos para que todos estemos en la improvisación, como hemos dicho, entre comillas, dando lo que necesitamos para el negocio, pero que cada uno tenga claro qué contribuye, y por el otro lado, cómo generamos esa capacidad de aprender y cuidarnos, ¿no? Ese es como el gran reto que tenemos, y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, una alegría. A ustedes, maravillosa muchas gracias. conversación. Vamos a seguir trabajando en ser ágiles. Gracias, Lili.